saludo muy especial nuevamente a nuestra amada audiencia. Gracias por seguirnos a través de estos podcasts y toda este tiempo de videos que tenemos donde estamos compartiendo vidas, ministerios. Y en esta ocasión tengo un invitado muy especial, alguien que estaba en mi lista, en mi agenda. Estábamos esperando hace tiempo el poder entrevistarle, pero tiene una agenda tan cargada que realmente recién ha podido estar con nosotros. Quiero presentar al pastor Mason Misley. Dios les bendiga. Estamos aquí listos para estar con ustedes un buen tiempo. Gracias, pastor. Realmente para nosotros es un gozo poder tenerle. Realmente esto es una entrevista de lujo y queremos aprovechar al máximo su tiempo y creo que vamos a ir hasta las últimas consecuencias. En esta parte, pastor, quisiera que nos cuentes un poco de tu vida, de tu niñez. ¿Quién era? ¿De dónde nació? ¿Y quién es Mason? Bueno, yo nací en el río Ucayali. Mis padres, ahí por los años 1969, cuando nosotros vivíamos de Contamana más abajo, hay un pueblo que se llama Pampa Hermosa. Mis padres nos sacaron a nosotros de ahí. Yo tenía 9 años y por la gracia de Dios llegamos al barrio donde, al frente de la casa donde mis padres compraron, había una iglesia, era la iglesia Divino Redentor. Y cuando, desde esa edad yo estaba escuchando el evangelio, ¿no? Y yo soy el mayor de 7 hermanos, ¿no? De los 7, 2 nacieron aquí en Pucallpa y el resto, pues, nuestros padres nos trajeron, ¿no? Entonces, ahí empecé a crecer en el barrio, en la calle, donde estaba la iglesia Divino Redentor. Usted dice que salió a los 9 años de Pampa Hermosa. ¿Cómo era crecer en un lugar? Yo llegué a conocer Pampa Hermosa. ¿Y cómo era crecer en un lugar del pueblo, lejos y venir? Bueno, Pucallpa tampoco no era que digamos una gran ciudad en ese entonces, pero ¿cómo ha visto usted esos cambios? Bueno, lo que yo me recuerdo de mi niñez era que la casa donde vivíamos era frente a una comunidad piro. Había el campo de aterrizaje y al frente vivía una comunidad piro. Y quiero recordar que en algún momento yo cruzaba el campo de aterrizaje para estar con esas comunidades. Y recuerdo el pueblo, recuerdo mis tíos, mi abuela sobre todo, porque yo nunca conocí a mi abuelo. Entonces, había una iglesia católica, lo cual pues mis padres nunca, no recuerdo que alguna vez nos llevaron a la iglesia, a ningún tipo de iglesia. Entonces, solo eso recuerdo de mi infancia en el pueblo. Ahora, cuando ya salimos, llegamos a Pucallpa, era, claro, diferente. En 1969, pues no había calles como hoy. Y pues crecí ahí y ayudaba a mi mamá. Mi papá era un hombre que no tenía una profesión. Él empezó a trabajar en las compañías petroleras. Así nos sosteníamos. Mi mamá lavaba ropa, yo le ayudaba. Yo era el mayor, yo tenía la mayor tarea como hijo para apoyar a mis hermanos, que ellos crecieran. Y que también en ese proceso nacieron 2 hermanos más, ¿no? Entonces yo como mayor tenía la mayor presión de mi mamá en este caso, porque mayormente mi papá no estaba en casa, ¿no? Él siempre afuera, hasta que después regresó y encontró otro trabajo, pero igual su mismo horario no permitía que tengamos, en este caso yo no tenga mucho contacto con él, solo llegaba, comía, se cambiaba y regresaba, ¿no? Así que mi relación con mi papá no era muy fluida, digamos, ¿no? Y creo que, por lo que escucho, usted representaba la figura paterna en su casa, ¿no? Para sus hermanos menores, ¿no? Y también para su mamá era como un soporte muy grande, ¿no? ¿Y qué era crecer cerca a una iglesia? Porque todavía está creciendo. Sí. ¿Cuándo es que usted llega a conocer a Cristo? Yo recuerdo que cuando yo
llegué del pueblo, yo no usaba zapatos. Yo usé zapatos a la edad de 13 años recién, ¿no? Entonces, crecí ahí con mis amigos de barrio, es una calle pequeña y donde jugábamos fútbol en la calle, y un lado contra el otro, y ahí crecíamos, 10, 11, 12, 13 años. En ese interín, en ese proceso, llegaban a la iglesia grupos de jóvenes misioneros, ¿no? Me acuerdo que invitaban y yo llegaba y pintaba dibujitos, historias, recortaba. Creo que hasta esa instancia no harían las crayolas todavía, pero ahí de alguna manera escuché historias de Jesús hasta cuando terminé la primaria y entré a la secundaria. Y cuando estaba terminando la secundaria a la edad de 17 años, yo tuve una crisis en cuanto a qué iba a ser mi vida después de eso, ¿no? Iba a terminar la secundaria, un familiar me prometió que yo podría estudiar. Sin embargo, cuando yo terminé, él me dijo, no te vamos a ayudar porque de repente te vas a perder, mejor aquí nomás ayuda a tu mamá, eres el mayor. Y entonces yo me quedé a esa crisis, pasé ese año y empezaba a tener contactos con amigos que consumían droga. Yo no consumí droga, pero estaba en esa crisis. Y recuerdo que un domingo, 17 de diciembre de 1977, me acuerdo, entré a la iglesia esa noche, el culto evangelístico de las iglesias, ¿no? Y estaba predicando ese tiempo, el pastor era Nilo Ríos. ¿Te lo Conocemos a ¿Quién no lo conoce? Y esa noche, en medio de la crisis, yo acepté a Cristo. Me acuerdo tan claramente que cómo yo llegué a reconocer mi necesidad de Dios, porque estaba en un punto de mi vida que yo tenía que decidir, pero no sabía qué hacer. Pero recuerdas, no sé, hermana Ruth, que esos tiempos había el servicio militar obligatorio. Hoy no hay, pues sería bueno que haya, ¿no? Pero, y yo decidí ir al servicio militar obligatorio, y eso era en Iquitos, y me fui 17, cuando cumplí 18 años, estaba en la iglesia creciendo en medio de situaciones, pues, que tiene todo joven, y decidí ir a Iquitos y ahí me presenté como voluntario prácticamente para hacer mi servicio militar obligatorio. Entonces ahí en Iquitos no fue tan buena mi situación porque busqué una iglesia, pero no fue muy fácil. Eras joven, estás saliendo de tu casa, y ir de alguna manera la iglesia estaba cerca de tu casa acá. Pero allá tenía que buscar. Pero también no era que podías salir porque estaban internados en la base militar. En la base militar, todo eso. Pero igualmente yo tenía, diríamos, ese conflicto de que después de esto, ¿qué? ¿No? Ya has hecho el servicio. De hecho, lo que me pasó ahí me sirvió de mucho en mi vida, mi formación de personalidad, de respeto, de respetar a las personas, de ver quién soy ante la sociedad, etcétera, ¿no? Y cuando cuando salí de baja, recuerdo el año 2000, en 1980, en julio, regresé a casa, pero en el trayecto y la decisión que había tomado es que yo no voy a ser una persona que no sirva para la sociedad, que no haga una carrera para su vida. Cuando llegué, me acuerdo, fue un sábado que llegué, me fui de frente a la iglesia. Mi familia me esperaba con comida, con fiesta, porque así recuerdo, pero yo decidí, llegué, dejé mi maletín una tarde y me fui de frente a la iglesia, porque la iglesia quedaba a media, ahí nomás en la cuadra, ¿no? Entré
y desde que entré hasta el día de hoy, diríamos, no he vuelto a salir de la iglesia. Eso fue el año 1980. ¿Cuántos años hacía servicio militar? En mi caso yo hice 2 años y medio. No, 2 años y medio. Aproximadamente, 2 años, 5 meses más o menos. Ahora, ese mismo año, me acuerdo, el 8 de diciembre de 1980, me bauticé, recién me bauticé, me acuerdo, en el Instituto Lingüístico de Verano. Okay. Entonces, Dios ha trabajado, primero conoces al Señor antes de ir a la marina, ¿no? Y cuando uno dice es marino, siempre es marino, ¿no? Siempre es marino. No, siempre soy marino. Y luego haces tu bautismo y ahora estás sirviendo en la iglesia. ¿Cómo es que, bueno, llegas a un trabajo también muy importante en tu vida? ¿Esto era de soltero o de casado? Ya, yo cuando llegué empecé a orar por un trabajo. Sufría mucho por un trabajo, quería un trabajo y en esa circunstancia conozco a quien ahora es mi esposa. Ella tenía 14 años, quizá, ¿no? Y yo tenía, no, quizá 15, yo tenía, o menos quizá, yo tenía 20, ella tenía 17 más o menos, porque por 4 años nos dejamos. Éramos amigos, pero yo quería un trabajo y yo quería estudiar. Y se presentó la oportunidad de conseguir un trabajo en la Marina de Guerra del Perú como un empleado civil. En mi trabajo, claro, entré a un concurso, a un proceso y logré entrar a mi trabajo y ganaba muy bien, era un buen trabajo y empecé a hacer vida de iglesia, trabajo y casa. Eso era mi vida, ¿no? Así lo hice siempre. Y en ese proceso del trabajo ya conocías a la que iba a ser tu esposa. Sí. ¿Y cómo es que llega la etapa del cortejo y enamoramiento? En ese proceso, lo que pasa también, cuando yo estuve en Iquitos, me enviaban cartas y una de las personas que me enviaba cartas era mi esposa. Pero los que conocen a mi esposa saben cómo es ella. Ella me hacía cartas como a un hermano, ¿no? Y me mandaba, yo creo que como el Nuevo Testamento me mandaba, ¿no? Citas bíblicas para que yo leyera, yo estudiara. y entonces al final me decía, Dios te bendiga, ahí, cuídate mucho, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Creo que era el trabajo de Dios en mi vida también para conocerla a ella, ¿no? Entonces cuando yo regresé, éramos amigos y cuando yo regresé en el proceso, ya nos fuimos conociendo mejor y entonces pasó el tiempo. Yo nunca pedí permiso a quienes son mis suegros, ¿sabes? para andar con ella, porque cuando ya nos dimos cuenta que había una amistad especial, entonces mis suegros que son ahora me dijeron, bueno, tú quieres ser amiga de Gladys, tú quieres conocerse, estar aquí solamente en la casa. Yo no podía salir con ella a ningún lado. El único lugar donde yo le veía a ella, yo estaba ya enamorado de ella, era en casa. Ahora, el año 1982 nos hicimos novios para casarnos en el año 1985. Entonces, esos 3 años, ella se fue a estudiar su carrera y yo trabajar y construir mi casa para vivir juntos con ella. Entonces, en ese proceso solamente nos veíamos un mes al año cuando ella venía de vacaciones, pero ya éramos novios. Yo había pedido la mano y me había aceptado sus padres y todo, pero cuando venía, yo no podía salir con ella. Yo no podía decirle, ¿puedo salir con Gladys a la esquina a comer un Juane? Era absolutamente prohibido. No, mi noviazgo yo lo hice prácticamente dentro de la casa de mis suegros. Absolutamente no. Esa pregunta no se pregunta. Se discute.
Pero bueno, a eso ha hecho también que sea un proceso sólido, Sí. ¿no? Amigos, enamorados, Ajá, novios, novios, esposos, ¿no? esposos. Entonces ustedes llegan a casarse y tienen una familia. Ajá. Usted trabajaba en este Ya, trabajo ok. secular, tiene su familia, tiene hijos. ¿Cuántos hijos tiene? En el año 1990, cuando entró el presidente Fujimori, él disolvió la empresa donde yo Oh, trabajaba ok, eso y no. y me quedé sin trabajo. Ok. Pero un año atrás yo había adquirido una carrera corta. Yo soy técnico enfermero, pero nunca he llegado a- Aplicarlo. a practicar eso. Entonces, en ese tiempo, cuando perdí mi trabajo, me quedé sin nada y no podía encontrar trabajo para ir a buscar un trabajo en, en algún lugar como lo que había estudiado. Entonces, lo más rápido que era para mí es ser chofer de motocar. Ujú. Y un hermano de la iglesia me dijo, yo tengo un motocar, trabaja para mí. Y en esa instancia ya había nacido nuestro primer hijo, Josué, Ujú, y acababa de nacer Joel, ujú, ¿no? Entonces, me quedé sin trabajo justo cuando Joel estaba naciendo y Josué tenía 3 años más o ujú, menos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la verdad es que yo siempre quería estudiar teología. Cuando fui soltero en la iglesia, yo una vez pedí la oportunidad que me apoyaran para estudiar, pero no encontré ujú, el apoyo, ¿no? Era el ujú, tiempo de Dios. ujú, Pero cuando me quedé sin trabajo y estaba yo esforzándome para sacar adelante a mi familia con 2 hijos ya, en ujú, esa circunstancia, Dios habla a mi corazón y en un momento siento que Dios me dice que, que esto que estás haciendo no es para ti. Yo ujú, tengo algo mejor. Y yo me acuerdo tanto, ¿no? No soy de aquellos pastores que dicen, Dios me ujú, habló en sueños, ¿no? Pero Dios puso en mi corazón ese sentimiento y en esas circunstancias me llegó una carta informativa, ya que mi suegro apoyaba económicamente con una ofrenda ceteca en ese tiempo, él recibía boletines y en el boletín venía la información ujú, que él promoviera también o si ujú, alguien quería escribir ya. ujú, Entonces, cuando me pasó ese evento, estuve yo trabajando, yo conté a mi esposa y entonces oramos y decidimos escribir a Ceteca. ujú, Pero antes de eso, escribimos a Palabra de Vida. Bueno, Palabra de Vida nos dijo, en Lima hay una oficina, ahí ustedes pueden buscar información, ujú. pero les vamos a responder. Bueno, Palabra de Vida nunca nos ha respondido hasta el día de hoy. Entonces, pero Ceteca sí, Ah, ok. entró el proceso y yo trabajando aquí y en año y medio logramos ser aceptados como estudiantes en el seminario. Ahora teníamos 2 hijos y en ese proceso mi esposa queda embarazada del tercer hijo, quien es Job, pues, ¿no? Entonces ahí sucede que dudamos, tuvimos una crisis, íbamos a ir con 2, ahora 3, pero cómo Dios había abierto las puertas, Ajá. ¿no? Recuerdo cuando nos fuimos a buscar pasaporte para toda la familia, delante de nosotros había un señor que el de migraciones le negó. Y yo digo, no, ya le han negado a nosotros, ¿qué va a hacer? Hablamos, ¿y ustedes qué? Bueno, nosotros venimos aquí, hemos sido invitados a estudiar. ¿Qué van a estudiar? Biblia, teología. ¿Qué es eso? Entonces yo dije, ese es estudiar, es la ciencia de Dios, lo que sabía, ¿no? Entonces, ya, ¿para cuántos quieren? Dios Aprobado. abrió y en ese momento, y mi esposa, Job no había nacido, mi esposo estaba bien grande en días de dar a luz, y le dijo el Señor, ¿y ese que está ahí adentro, cómo van a hacer? Bueno, no sabe, ya, cuando nazca, venga, tiene un Wow, pasaporte para él. wow. Cómo Eh, Dios hace esto, ¿no? sí, Cuando Él llama,
En primer lugar, a veces no es que la gente a veces quiere pensar de que tiene que ser una voz audible o una cosa súper así como estrambótica para el llamado, Sí, pero son momentos claves que uno sí sabe que que es de Dios Dios. está, que es de Dios, ¿no? Y también los pasos que va dando, Mm, ¿no? Tal vez cierra una puerta. ¿Qué hubiese pasado si hubiese contestado palabra de vida? Hubiese sido confusión, tal vez. tal vez sí. Dios no quiso No, eso no, no era y de Dios. Dios abrió la puerta en Ceteca porque ese era el lugar donde quería que Dios ustedes quería, ¿no? vayan, ¿no? Y ahora ya nacen todos los 3 hijos, Los 3 tienen las hijos visas y nos vamos. y se van. Job tenía un mes de nacido cuando fue. Salimos de aquí, solo dejamos la casa, vendimos todo y nos lanzamos por fe para prepararnos, para ayudar. Era nuestra idea, ir a prepararnos para ayudar a nuestros pastores, porque en la iglesia nuestro pastor trabajaba duro y yo había estudiado también en IBEPA, yo fui estudiante en IBEPA y cuando regresé de la Marina, yo estudié 4 años en IBEPA. Entonces tenía de alguna manera una base bíblica, pero no era tanto como necesitaba mi pastor en ese momento. Entonces cuando decidimos nos fuimos para prepararnos para servir al Señor, no para ser pastores. Queríamos ser un apoyo para los pastores. Y en diciembre de 1992 salimos, en pleno terrorismo, salimos a la ciudad de Guatemala, al país de Guatemala. Ahora quiero ir a otra etapa. Yeah. Ustedes han ido, han estudiado, han vuelto y luego ustedes han vuelto a ir. O sea, son 2 etapas. Acá sería muy larga la historia. Sí. Pero en ese proceso que regresan ellos de Ceteca, también hacen pastorado, hacen ministerio con una iglesia en Yarina. Yeah. Y en ese proceso conocen el Ministerio de Apoyo CDC, ¿verdad? Sí. Era un tiempo de capacitación de capacitadores. Exactamente. ¿Cómo es que ustedes se ven involucrados en este ministerio? Antes de eso es importante recordar que cuando yo me fui a Guatemala como estudiante, fui invitado a liderar una iglesia que se había dividido y entonces aceptamos el reto y ahí empezamos a trabajar en el área pastoral. Ya ahí en esa misión, se llama Misión Evangélica Mundo Unido de Guatemala, ahí empezamos nosotros como obreros pastores, quizá el año 93, entre junio y julio, casi a los 4 o 5 meses. Y ahí empecé a tener contacto ya como pastor. Entonces, en el año 96, en noviembre, en octubre la graduación, y regresamos en diciembre, y llegamos aquí a apoyar a nuestro pastor y también ayudar en IBEPA y todo eso. Y en esas circunstancias nos invitan a pastorear el CEMI, Centro Evangélico Misionero de Yarinacocha, que había estado sin pastor por espacio de 12 años. Yo ahí tenía 37 años en ese tiempo. Ahora tengo 65. Mejor no contemos Mejor no contemos los números. los números porque si no vamos a desanimar. Ahí es donde conozco a Américo Saavedra, porque él es de Yarina y empezamos el contacto con él y hablamos y nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar. Ahí empieza a traer los grupos de trabajo y empezamos a levantar la obra ahí en el CEMI, porque cuando llegamos habían solo 12 hermanos. 12. Creció así, mucho la iglesia, sí, yo recuerdo, ¿no? Y ahora una de las cosas que recuerdo de trabajar con el hermano Américo era que trabajábamos entre amigos, lado a lado. Lado a lado. Y eso fue algo que animaba mucho. Sí. El equipo con el que se trabajaba estaba el pastor Mason y su esposa, el pastor César Heiser y su esposa, Margarita, hermanos de las diferentes iglesias, sí, ¿no? Colaborando. Yo estaba colaborando como coordinadora en ese entonces también, sí, con el hermano Américo. Era soltera. Soltera en esa época. Y en eso
también Dios comienza a incomodar tu corazón otra Sí. vez y otra vez siente la necesidad. También en este programa de lado a lado, el Ministerio entre Ujú. Amigos, también había talleres, ¿no? Sí. De capacitación donde uno crecía, pero Dios comienza a incomodar otra vez y luego siente la necesidad De de regresar. regresar a Guatemala. Ya. Cuéntenos Esa una parte razón por es, qué. es interesante esa parte porque ya, si hay algo que a nosotros nos movía, era en parte, era terminar una etapa en el caso de mi esposa, porque ella por cuidar a los bebés, había invertido tiempo y no podía estudiar allá con la oportunidad que había de estando viviendo Ujú. en el campus de Ceteca. Entonces ella había dejado sin culminar unos estudios y yo le había dicho a él, a ella, le había prometido que íbamos a regresar para que tú puedas terminar tus estudios, ¿no? Ella es muy estudiosa y entonces, y también nuestros hijos estaban en una etapa en el caso de Josué, la universidad, en el caso de Joel, la secundaria, terminar la secundaria y todo eso, y en el caso de Job, entrar recién, ¿no? Entonces, de esa manera, con toda esa carga, decidimos eh, y salimos otra Ujú. vez a Guatemala el año 2004. Mm. Pastoreamos 8 años, quedaron un poco más de 250 personas congregándose ahí en el SEMI y regresamos a Guatemala y ella, ya los muchachos tenían otros Ujú, ujú. intereses, José a la universidad, a Joel a los básicos, como se llaman allá, y Job a empezar como se dice acá, la secundaria, ¿no? Ujú. Y también nos aceptaron, y como yo había tenido un nivel de calificación que podría continuar estudios de maestría, Ujú. empecé a entrar en el proceso de una maestría en liderazgo y ministerio, ¿no? Ujú. Qué bueno, y entonces ya no iba tampoco algo desconocido. Y lo No, interesante de esta parte de la historia es que muchas veces se piensa que los pastores solamente piensan en sí mismos, en crecer uno mismo, pero acá vemos un desarrollo familiar, sí, la esposa, el crecimiento de la esposa, el crecimiento de los hijos, ¿no? Y el llamado también, como yo veo en la familia Misley, el llamado es familiar, toda la familia sirviendo, los sí. hijos en las diferentes áreas, primero cuando eran chicos, ahora que son Ujú, grandes, ¿no? sí. Entonces, hasta acá llegó la primera parte. Entonces, vamos a entrar a una segunda parte que vamos a esperar para ver la siguiente semana. Pero en esta siguiente parte vamos a tener otra etapa de la vida de nuestro pastor Mason Misley.